Resumen muy corto, me metí como en 3, 4 negocios. Diversifiqué mi plata justamente en estos negocios porque también las redes, las cosas te dicen, no, diversifica para que no pongas los huevos en una sola canasta, ¿no? Claro, Y que se puede, de alguna otra manera, si es que hay un riesgo en uno o pierdes, pues tienes las demás. claro. Ajá, Distribuye tus huevitos en diferentes canastas. correcto. Y emprendí. Entonces me metí primero en un pata, un amigo muy cercano, me metió en el negocio del limón, a emprender el limón. Yo no conocía nada de agricultura, ¿no? Me lleva a sus chacras y entonces veo una oportunidad para brindar verduras a restaurantes. Y arranqué así. Tenía una camioneta con la cual luego la vendo Sí me y acuerdo de esa. arranco distribuyendo verduras a restaurantes, ¿no? Tocando a la puerta. Hola, ¿qué tal? Mira, distribuyo eso, pero primero arranco con el limón y luego me extiendo con verduras. Historia corta, consigo a un muy buen cliente y y me iba a dar como que especie de dos, tres concesiones. Ujú. Y me dijo, oye, mira, necesito una línea de crédito, lo creí verdad. Era un tipo que nunca tenía ningún, digamos que sí, como una especie de checklist. ¿Qué Para cosa asegurar el tenía? tema. No estaba en Infocor, no tenía denuncia policial, estaba posicionado en em, LinkedIn, era una concesión tangible, ¿no? No es claro. que le entregaba a alguien, sino Y se que iba. entre un restaurante, así es. Y no me terminó pagando, pues. Y ese fue mi primer golpe. Luego fui con otro emprendedor, otro empresario, un joven, que hasta ahora tampoco me paga, de la Universidad de la San Ignacio de Loyola, Colegio Recoleta, Repoleta, amigo de otros clientes míos, o sea, Y no había también. forma, 3 restaurantes, y lo mismo, ¿no? Me paga una parte, me pide línea de crédito y no me paga en dos, tres pedidos fuertes, ¿no? Claro. Pero pedidos anteriores sí. Me paga una parte, ¿no? La otra fue como que, oye, ya me has pagado muy poquito, pero no te voy a dejar de atender. Todo fue eso en 2 meses. Entonces, mi primer negocio, ¡pum! Estamos hablando de una pérdida un poquito más de 100.000 soles, 120.000 soles, que para mí era Claro, para un emprendedor eso es bastante, importante. Claro, para un bastante, emprendedor. ¿ya? Ahora va a depender qué es poquito para ti, qué es poquito, Claro. pero para mí en ese momento era un montón. Claro. El segundo más grande es que, como diversificas, presté dinero a personas confiables y no me pagaban. Tampoco. Me cerraron. Entonces, ya en un momento de la operación, que si bien es cierto, yo arranco solo, me junto con otra persona, llegamos a ser 5, distribuimos con 3 unidades de camionetas, y llegó un momento en donde yo no tenía para pagar, ¿no? Y me quedé solo. Entonces, mi ritmo de vida, digo, ¿qué hago, no? Y ahí es donde también te converso, digo, me voy, pues me voy del país. Entonces busqué opciones en Estados Unidos, busqué opciones en Canadá, me puse nuevamente a poder estudiar. Si bien es cierto, estoy medio gordito, pero en ese momento estaba ya pesando 95 kilos. No te imagino. Donde mi desayuno pues era un energético en la Producto de la ansiedad, me mañana imagino. Producto y de. comía cada rato. Claro. A ver, mi ritmo era, me levantaba a 2, 3 de la mañana, hacía las entregas yo solo, me iba al mercado, hacía las entregas, en la tarde registraba las partes administrativas, me ponía a estudiar de 6 a 10. A las 10:30, bueno, tomaba nota de los pedidos y me volví a echar a las 11 de la noche y me volví a levantar 2, 3 de la mañana. Y en ese ritmo, pues estuve como un año, ¿no? Wow. Qué difícil, qué difícil el. O sea, yo te veo aquí ahora contándome esa historia y me imagino cuántos emprendedores peruanos más han pasado por esto. Es que es súper complicado. Suena medio pinchaglobo para aquel persona que quiere hacer el emprendimiento. Y yo lo único que yo podría de otra manera decir es que hay que conocer bien el negocio y hay que asegurarse bien dónde uno pone estas balas, ¿no? A mí me ganó de alguna otra manera el entusiasmo, el número, porque económicamente hablando, el flujo de caja daba, si efectivamente me En la teoría encajaba. decía, bueno, si se demoran por los últimos 60 días, igual me calza, ¿no? Claro. Y ahí hago la rotación, ¿no? Todo lo llevé con el flujo de caja, anotaba, era bien ordenadito. Y ahí es donde digo, la teoría no necesariamente se aplica En la en realidad. la práctica. Sobre todo con reglas en donde el Perú hay cosas que no te pueden defender. Claro. Y hay otras que y sirve mucho la criollada. Y aquí pues es el más vivo, El ¿no? más vivo es el. En un mundo en donde me doy cuenta que es un ente muy común, en donde la gente utiliza el dinero del otro para sobrevivir y Y es un. estafar. Claro. Y eso te iba a decir. Es una.
es una secuencia de estafas que luego incluso tú podrías estar llevado a arrinconarte hacia tengo que hacer también algo similar para sobrevivir, Sí, tal ¿no? cual, porque como me pedí prestado igual dinero Ujú. para el negocio que yo estaba era de mucha caja, eh, dejé yo decir, podría haber hecho lo mismo. Claro, Podría haberme exacto. cerrado los demás y, vamos a poner la palabra jocosa, con cara de palo, No hay. a ver, dime Claro, tú cómo me vas a cobrar, ¿no? claro. Pero ahí hay un tema ya ético, ¿no? Que de alguna otra manera viene de formación y viene de convicción, ¿no? Y viene de que trata al otro como te gustaría que te traten, ¿no? Claro. Hice todo mi esfuerzo, aún debo alguna cantidad de dinero, es más, una de las personas que me ayudó muchísimo fue mi hermana, por ahí alguna familiar de mi esposa, en donde me dice, oye, te veo súper mal, y me dio una cantidad de dinero, Oh, eso este, y también abre ahí corazón. comienzas lo que estamos hablando hace un ratito, ¿no? Oye, ya tocaste fondo, ¿qué hiciste, no? Y cómo sobresaliste y cómo llegas al deporte. A ver, le cuento esto a un papá y el papá me dice, oye, vamos a montar bicicleta, ¿no? Un rato, consíguete una bicicleta y salimos. Y empezamos montando bicicleta. Y empecé saliendo a correr 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros. Hasta ese momento, lo que yo siempre le pedía a Dios era, no le pedía, le recriminaba, Ah, ok. ¿ya? ¿Por Porque qué, yo por, decía, por qué soy tu mejor guerrero? ¿Por qué me más, haces esto? exacto, ¿no? Entonces, ¿por qué si yo he estudiado? ¿Por qué si yo he sido un buen hijo? ¿Por qué si seguí lo que la sociedad te dice, ¿no? Estudias, llevas la maestría, te casas, tienes tu propio No hagas el mal departamento. a nadie. Exacto, no le das el mal a nadie. Tienes tu hijita, de repente el perrito y este cuento, ¿no? De la casa, el perro, la señora que te ayuda con la limpieza El y la cuento vida perfecto. maravillosa, ¿no? El cuento perfecto que te dicen las redes sociales, estás económicamente bien, porque normalmente, ¿qué es decir está bien? Claro, Es porque te va bien económicamente hablando, claro, te permite hacer ¿no? cosas. Y la foto, ¿no? Las Ujú. redes. Pero yo no estaba así, pues yo venía de una depresión y decía, y yo he estudiado, ¿cómo yo voy a ir al mercado a cargar las bolsas? ¿Cómo ¿Cómo yo? voy a estar repartiendo limones? Claro, mis limones, y la gente se Claro. burlaba, ¿no? Mis amigos, sí, mi cebolla, o sea, no, no puede ser, ¿no? No es que yo haya nacido, digamos, en una cuna de oro, mis papás hicieron lo mejor posible, pero jamás llegó un punto en donde, o sea, casos y casos, ¿no? Y entonces decía, pero, y seguía, ¿no? ¿Por qué ¿Por si qué, hice la tarea? O sea, yo hice la tarea. por qué me castigas así? Exacto, ¿no? Entonces, oye, por favor, regálame un trabajo, regálame salud. Y yo lloraba, ¿no? Y aquí es el punto en donde qué tan importante es la vulnerabilidad o qué tanto miedo puedes tener a sentirte vulnerable, ¿no? Yo perdí vergüenza, Ujú. me comí sapos y tenía que creerme que era lo que yo hoy tenía. Claro. Sin vergüenza, o sea, no por ser un sinvergüenza, sino por no dejar de tener El ego. este complejo Ajá. o este ego de superioridad y es como que Dios te dice, oye, aguanta, ¿no? Como la Torre de Babel le dice, o sea, tú eres polvo. Y hasta ese momento No lo no veía. lo Claro. aceptaba, ¿no? Seguía aún con mi esfuerzo a pesar de esta estafa. Y ahí arranco. Arranco ahí primero el ejercicio y decía, algo me ayudará, algo me va a despejar, ¿no? Claro. ¿Y cuál fue el momento que tú recuerdes que ha sido este más duro? O sea, el momento específico. El momento específico fue contarle a mi esposa que había perdido todo. Ah, ok. O sea, ella Cuando expones tu sabía, vulnerabilidad. sí, o sea, Porque uno cuando... lo puede aguantar, ¿no? Uno lo puede tener en Es sí. que, es que lo tienes tú solo, ¿no? Claro. Pero cuando lo abres. Y tenía que decírselo, ¿no? Porque Claro. igual es patrimonio marital. Obviamente, había perdido mi indemnización, la camioneta lo pagamos entre los dos, pero es decirle, oye, me equivoqué, Claro. Lo la siento. fregué, Claro. la fregué por completo. Y no tenía ni para la luz ni el agua. Yo me acuerdo que cuando era niño, mis padres en algún momento de la vida, hace poco contaba, otro momento súper difícil fue cuando yo llegaba de colegio y mis cosas estaban en la calle. Wow. Estaba en tercer grado y me estaban botando de casa, ¿no? Esas son cosas que yo siempre me marqué y dije, no, eso no me puede pasar a mí. Y por eso que hoy yo decía, pero ¿por qué?
sí me esforzaba. Y luego era mi orgullo de decir a mi esposa, oye, la fregué. Y luego era, ¿cómo pago el colegio? Yo no tengo ni para pagar el colegio. No Ese ha tengo ni sido para un la momento, gasolina. No claro. tengo ni para la luz. Vivía ahí en la casa de mi suegra, que ella muy amablemente nos acogió y veíamos alguna opción de poder alquilar mi departamento. Pero eso fue como que... Y luego es contarle a mi familia, ¿no? Oye, la fregué.